vuelta en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña el doctor Edinson Rodríguez y estamos hablando sobre criar en estos días. ¿Qué tan difícil resulta? ¿Cuáles son los desafíos a los cuales se enfrentan las familias? Y el doctor va a plantear estrategias para que ustedes sepan cómo hacerlo de la manera correcta. Si usted tiene alguna duda, si tiene niños en casa, adolescentes en casa y quiere recomendaciones del especialista que hoy nos visita, puede comunicarse a nuestras líneas 809-682-9850 y 833-380-0062. Doctor, criar en estos días, ¿qué tan difícil se vuelve si lo comparamos con 3, 4 décadas atrás? La crianza, la parentalidad siempre ha sido un reto muy grande y es quizá una de las actividades más importantes en la vida de una persona. ¿Usted tiene hijos, doctor? No, todavía no. ¿Todavía? Muchos del corazón. Muchos del corazón. Muchísimos, cantidad. Muchísimo. Me adoran y yo los adoro. Muy Pero bien. la realidad es que no podemos... ¿Qué pasa cuando tratamos de comparar la crianza actual con la crianza anteriormente? No tenemos las mismas circunstancias y cada etapa ha tenido sus retos. Ahora, los retos de la época moderna son muy particulares porque tanto los adultos como los niños nos vemos arrojados al mismo mundo de hiperestimulación e hiperinformación a través de redes sociales y el medio digital. Uy. O sea, volvemos entonces al tema de que criar como tal es una actividad muy importante. De hecho, yo en mi casa le digo a mis hijas, es que esta es la empresa más importante. Exactamente. Le digo eso, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido un reto, dice usted. Sí, siempre ha sido un reto porque... ¿Lo fue en los años 50, doctor? Criar, claro, lo fue. ¿En lo el ha sido 1800? a través de toda la historia de la humanidad. Ha sido un reto criar con sus características particulares. Ahora bien, ¿qué sucede? La crianza, ese proceso que muchas personas tratan algo muy característico que he visto que denuncian es esta tendencia de los padres a veces a imprimir deseos y anhelos propios en los hijos. Eso es una oportunidad de reivindicar esa situación en el propio padre, esas situaciones de salud mental en el propio padre pendiente. Explique un poco eso. O sea, la relación con los hijos forma parte, la parentalidad forma parte del proceso de vida del ser humano, de los ciclos de vida. Hay elementos que se van trabajando desde la infancia con los propios padres, elementos que se trabajan en la adolescencia, en la adultez y cuando se es padre y se tiene que ejercer el rol, entonces eso supone también un crecimiento para el propio individuo. Lo que quiero decir es que el beneficio de la parentalidad no es solamente para los hijos. También lo es También los padres tienen, sí. claro que sí. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo yo como papá me beneficio de criar a mi hijo? Claro, porque lo que imprimimos en los hijos, esa representatividad que tiene el hijo del padre, con padre me refiero padre y madre simultáneamente, es una forma de elevar aún más la realización personal, el propósito y el sentido de vida del adulto. Estamos validando o validándonos nosotros con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Claro que sí. Estamos incrementando nuestra propia valía. Que en cierto sentido es algo que se ha tergiversado en los últimos años. De los principales retos que tiene la parentalidad hoy en día es esa extrema carga de expectativa que se ha creado sobre todas las actividades humanas. Todo tiene que resultarnos rentable. Si no estamos capitalizando todos los momentos de nuestro día, estamos perdiendo. No estamos haciendo la cosa bien. Y la certeza es que no es así. La vida no es así. Eso, o sea, la mercantilización probablemente de esa idea, o mejor dicho, la mercantilización y hacernos a la idea de que todo tiene que ser medido en función de un beneficio económico, eso es un error. La perfección es el enemigo de lo bueno. Es una frase que tomo de una psiquiatra española, la doctora María Velasco, que me ha encantado, porque su ideología, su armamento ideológico coincide extremadamente con el mío. Hay una entrevista que se le hizo recientemente a finales del año pasado como parte del programa Aprendemos Juntos 2030 del Banco BBVA, el Banco Español. No tiene pérdida. Se los recomiendo a todo el mundo. ¿Podrías repetir el nombre de la doctora? Se llama María Velasco. María Velasco. Una doctora española, psiquiatra infanto-juvenil. La entrevista se titula así mismo, Criar con salud mental. Criar con salud mental. Sí. Doctor, entonces, en esta dinámica que usted hoy nos acompaña para las personas que están pues sintonizando en este momento, Edinson Rodríguez, quien es psiquiatra infanto-juvenil, es egresado, él es intesiano, es egresado de la Universidad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, una escuela que tiene bastante prestigio, y es egresado también del Hospital
del Gautier, ¿no? Del Moscoso Puello. Del Moscoso Puello, perdón, y del Robert Reed. O sea que es de adulto y también es infanto juvenil. Sí. Entonces, doctor, esos retos hoy día, diferente, digamos, a lo que vivían nuestros padres en los años 70, los años 80, dependiendo de la época, los años 50 de nuestros abuelos, usted decía, vinculado mucho con esa exposición, hiperestimulación, hiperinformación. A todos estos dispositivos que son maravillosos, pero en manos equivocadas y en condiciones equivocadas pueden generar... Sobre todo cuando hablamos de niños en momentos equivocados. En el caso de los niños, es momentos. En momentos equivocados. Okay. No, yo me he moderado bastante con el tiempo porque mi posición era un poquito más radical. Me criticaban mucho por eso, pero realmente, porque no podemos negarlo, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, la tecnología es parte intrínseca e ineludible de nuestro día a día. Ahora bien, debemos hacer un esfuerzo. El esfuerzo es por limitar la exposición de los niños de acuerdo a su nivel de desarrollo y sus capacidades. Porque la exposición temprana a un medio no controlado de información es una receta para el caos. Entonces, uno de los elementos también, uno de los principales retos que tiene la parentalidad hoy en día es la invasión de la infancia por parte del mundo adulto. El mundo adulto se ha tragado a la infancia en todos los aspectos, espacios, ambientes, juegos, películas, cuentos. Los cuentos de los niños nos los tragamos los adultos. Sí. Las últimas rendiciones de historias clásicas, Blancanieves, Aladino, todo eso, han sido películas de adultos. No han sido cuentos. No ha sido un espacio exclusivo para el niño. Para los niños. Entonces, inadvertidamente, el adulto que no tiene los medios, no tiene el apoyo de un medio social y no tiene las capacidades individuales para crear esa burbuja, esa infancia separada de la adultez. Exponemos los niños a los problemas de pareja, exponemos los niños a los problemas financieros, exponemos los niños y los arrojamos, les colocamos en la mano un dispositivo con el que bastan 10 segundos para que se expongan a pornografía, se expongan a desaprensivos cuyo único propósito es buscarlos para su gratificación sexual. Y no hay forma. ¿Son depredadores los que utilizan las diferentes cebos, las diferentes carnadas que le colocan a los niños? ¿Se pueden considerar como depredadores? Esas personas que a un niño de 8 años, de 10 años, de 7 años, de 11 años, de 14 años, le tiran un cebo de pornografía. ¿Se pueden considerar depredadores? Es difícil categorizarlos exactamente a todos, porque hay de todo. Hay personas que simplemente hay personas que tienen una situación de salud mental y buscan gratificación sexual porque su atracción primaria es hacia menores de edad. Ese es un enfermo, ¿no? Ese tiene una condición. Ahora bien, hay personas desaprensivas, antisociales, que buscan algún tipo de remuneración económica. O que buscan, o simplemente como un byproduct, un producto secundario, un daño colateral de la mercantilización. Ok. Quiere cuarto. Querer dinero a través de, o reconocimiento social a través de los likes, a través de los views, de los seguidores. Y todo eso es una maraña de situaciones bien complejas. Bauman habla de la sociedad líquida, de una sociedad vacía. Sigmund Bauman. Bauman lamentablemente son de la gente que no deberían morirse nunca. Falleció hace poco. Y habla de una sociedad sin sustancia. Entonces, doctor Edinson Rodríguez, en el caso de estas personas que le tiran ese cebo, usted dice 10 segundos basta para que un niño en un momento determinado se exponga a la pornografía, a la agresión, al sexo violento o a cualquier tipo de... que no le toca, que no lo puede digerir y lo puede ver. Eso, ¿cómo traduce un daño en el caso del niño? Eso implica una activación a nivel neurológico, una liberación de sustancias, una liberación de cortisol, hormonas del estrés, sustancias que van a producir cambios conformacionales en el cerebro, que van a afectar el proceso de desarrollo. Nosotros tenemos una... ¿Lo asusta eso al niño? Podríamos compararlo con un susto, claro. O sea, cuando un niño se expone a un estímulo que no está preparado para comprender,
que no quiere decir que nosotros debemos resguardar a los niños de todos los estímulos estresantes del medio, pero hay ciertas cosas. Hay que dosificárselo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que definitivamente no deben tener acceso a temprana edad. Todo depende de la etapa de desarrollo. Por ejemplo, no es lo mismo un niño pequeño que se expone a pornografía que un adolescente. El adolescente quizá no experimente ese shock inicial, pero el consumo de pornografía en el adolescente va a alterar, a perturbar el desarrollo de su perspectiva de las relaciones interpersonales, de qué se supone que es una relación entre dos personas que buscan integrarse sexualmente, que buscan gratificación. Exacto. Crear unas expectativas, crear una dinámica y normalizar. Porque si hay algo que se ha demostrado es que la exposición repetitiva a estímulos los normaliza. Sí, exacto, claro, nos desensibiliza. Lo desensibiliza. La primera vez que tú ves a un personaje de terror, pero si tú lo ves todos los días, tú hasta vas y lo abrazas. Exactamente, exactamente. Doctor, recientemente, y lo comentábamos la semana pasada, se aprobó un proyecto de ley en Florida que prohíbe el uso de redes sociales hasta los 16 años. Y tomando como referencia el planteamiento que usted hace de todas las implicaciones y el impacto que tiene a nivel cerebral en un niño, en un adolescente, exponerse a un contenido que aún no logra poder procesar, no tiene la capacidad para procesar o digerir, nos gustaría saber qué opina usted al respecto, porque usted decía, no es solo la exposición a los dispositivos, sino en el momento inadecuado en el que un niño o un adolescente puede tener esa exposición. ¿Qué edad entiende usted que es recomendable para esto? Y si está de acuerdo con este proyecto de ley que plantean en Florida. Sí, me parece bastante prudente. Hasta el momento, a nivel, según tengo entendido, si no me equivoco, a nivel internacional se estipulaba los 12 años como una edad mínima para ingresar al mundo de las redes sociales. Y los 6 años para el consumo de algún tipo de dispositivo electrónico como tal. Sí. Eso ha variado mucho, hay quienes han querido disminuirlo, hay quienes lo quieren aumentar. Pero supongo que la industria debe ser uno de los principales promotores de que eso desaparezca, claro, porque la verdad es que se venden mucho estos equipos. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, con relación al proyecto de ley de los 16 años, un adolescente temprano y medio, que es más o menos entre los 12, ya tardío a partir de los 16, pero todo el proceso de adolescencia está marcado por la salida de la latencia, del encierro dentro de la dinámica familiar y la salida al mundo social a compararse con los demás. Entonces, el adolescente, de los principales retos que tiene en su proceso de desarrollo es el fundamento de la autoimagen. ¿Quién soy? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me comparo con los demás? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué pasa cuando tú arrojas una persona en ese proceso? Tú lo arrojas en un mundo donde absolutamente nada de lo que ves es lo que realmente es. Todo lo que nosotros plasmamos a través de redes sociales, por más be real que tú quieras ser, porque hay una red que se trata de eso, de tratar de ser lo más espontáneo, lo más real. Lo más real. Sí. Todo lo que tú te acomodas, tú te acotejas un chin, ¿verdad? Todo lo que tú grabas o digitalizas y miras antes de postear, tú estás haciendo una selección. Claro, por supuesto. Tú estás haciendo modificación. Un pose, tú tienes un pose ahí. Usted se toma 10 fotos y usted elige una. En la que se ve y tú estás mejor, siendo conservadora, porque hay personas que se toman 100 y no suben ninguna, Uh-huh. porque no cumple con los estándares. Sí, entonces, cuando tú expones a un adolescente en ese proceso de formación de la identidad a este tipo de contenidos que no es real, por asomo no es real, personas que plasman un estilo de vida, una dinámicas familiares que no son ciertas o que aún siendo ciertas no se consiguen necesariamente de la manera que se trata de ejemplificar. No salen naturalmente en el medio. Entonces todo eso va a trastocar el proceso de desarrollo de la identidad del adolescente. Claro. Y tú tienes un adolescente que ya por naturaleza, por la etapa que le toca vivir en ese momento, tiene mucha incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo me voy a desempeñar en el mundo? ¿Cómo voy a hacer amigos? ¿Cómo voy a lograr que las personas me acepten, me reconozcan? ¿Cómo voy a ser útil? Y tú entonces le creas esta expectativa en base a un contenido completo y totalmente irreal. Hay una situación. Por supuesto. Doctor, usted hablaba de que en este proceso de la adolescencia se da el tema de que el adolescente necesita encajar, necesita esa autoimagen, sentirse complacido con lo que es.
¿Qué tiempo puede tardar un adolescente en quizás descubrir lo que es y cómo como familias debemos darle seguimiento a eso para que no se vea trastornado por todo lo que consumen a través de las redes sociales e internet? Bueno, antes de eso, la gente nos quiere preguntar o nos pregunta dónde encontramos al doctor Rodríguez, al doctor Edison Rodríguez. Nosotros lo encontramos en Lotus, Centro Integral Lotus, y lo encontramos en consultorio en Manuel en Naco. Teléfono 809-851-1386, 809-851-1386, y también lo encontramos en el 809-943-8726. Adelante, doctor Rodríguez. Entonces, determinar con exactitud el tiempo que toma es muy impreciso. Cada adolescente lo hace. Cada adolescente es diferente. Todos pasan por una serie de etapas que ya se han estudiado ampliamente, pero el tiempo en el que se ocurren esas etapas varía de persona a persona y de contexto en contexto. En general, lo que nosotros estamos viendo es que las adolescencias se están prolongando. Ok. O sea, ¿el adolescente de hoy madura más tarde o llega a esa... Y eso tú lo puedes valorar a través de la autonomía que tienen. Se quedan en la casa más tiempo. Claro. Hay que tener mucho cuidado con sacar juicios absolutistas y categóricos, exacto, porque cada contexto es diferente. Pero en general la tendencia es hacia la prolongación de las adolescencias. ¿Cómo nosotros podemos valorar, doctor, además de eso, de la permanencia en casa y eso, como un adolescente prolongado? Muchacho que tiene 22 años, 23, 20, a la adolescencia es hasta los 19. Hay un planteamiento nuevo, doctor. Hay un planteamiento nuevo. 30 años. Bueno, el de los 30 ya, a mi entender, ya es un poquito exagerado. Pero recientemente se ha planteado extender. ¿Los padres se van a jubilar a los cuántos años entonces? ¿A los 80? Es el problema. Pues yo acabo de salir casi de la adolescencia. Todo eso trastoca. Mira, tradicionalmente la adolescencia Yo hace 18 años que salí de la adolescencia. Claro, tradicionalmente la adolescencia se define como ya ese momento en el que, tras concluir el proceso de formación de la identidad y de la presencia social, bueno, pues la persona ya es más autónoma. Sí. Tiene autonomía a nivel político, tiene autonomía a nivel económico, etcétera, etcétera. Pero si nosotros podemos tomar un punto desde el punto de vista neurobiológico para definir la finalización de la adolescencia, a entender de muchos, no necesariamente todos, los especialistas en salud mental infanto-juvenil, la maduración de la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro, sería como que el indicador. Porque la corteza prefrontal es la encargada de hacernos más prosociales. ¿Y a qué edad ocurre eso, doctor? Eso ocurre alrededor de los 24 o 25 años. Tú sabes. Entonces, ya tú tienes que... Vamos a categorizar a los muchachos en función de que él se debe estar comportando probablemente como adolescente, más o menos hasta ahí, en términos generales. En términos generales, eso es muy variable. O sea, hay mucho. Nosotros podemos encontrar jóvenes de 17. Media, tú sí vas a sufrir porque esos muchachos se van a guillar de eso. Mira, yo lo que tengo son 20, yo cumplo 21. No, pero eso no nos debe hacer modificar las exigencias en cuanto a autonomía y desenvolvimiento personal. Ahí vamos. ¿Cómo podemos identificar a un adolescente prolongado? Claro, en el no cumplimiento de esas transiciones que deben ocurrir de más autonomía social, autonomía económica, todo esto, el incentivo o el interés por insertarse socialmente, laboralmente, ser productivos. Esos son indicadores que nos pueden decir que estamos albergando un adolescente prolongado. Perfecto. Vamos a ver, doctor, nosotros nos quedan aproximadamente 8 minutos en el programa del día de hoy y me da la impresión que nosotros nos falta tantas cosas por decir, tantas cosas por aprender con el doctor Edison Rodríguez respecto de criando en estos días los retos y las estrategias. Vamos a ver. El tema de la crianza, doctor, papá y mamá, ¿qué deben tener fundamentalmente en la empresa de la crianza que no puede faltar? Papá y mamá, ¿qué deben tener, doctor? Tiempo de calidad. ¿Qué es? Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad no es necesariamente, aunque puede ser, sentarnos a ver una película juntos. Tiempo de calidad es
esa verdadera conexión entre dos personas, un adulto y un niño, con un vínculo de consanguinidad o de familiaridad, porque hay familias que no son necesariamente biológicas, donde hay una palabra muy específica que no es camaradería, es como conspiración mutua. Es como cuando se me fue la palabra, pero son esos momentos en los que nos vemos verdaderamente el uno al otro. Eso no se puede hacer. Entonces, hay que tener esa vinculación, usted utilizó la palabra y hablaba de tiempo de calidad. No. Decía, conspiración, camaradería. Sí, exacto. O sea, somos cómplices. Complicidad. Complicidad. Esa complicidad entre papá e hijo. Entre padres e hijos. O sea, somos cómplices. En este proceso. Hay que entender otro aspecto muy importante que es imprescindible entender, es el rol que juegan cada uno de los padres en el proceso de desarrollo del niño. ¿Qué es eso? O sea, tenemos que entender que somos complementarios, no solamente en la vida en pareja, sino también en la parentalidad. Acláreme eso, doctor, de los roles, que es muy importante. De eso podemos hablar horas y horas, pero a modo general entender que el principal reto, primero que nada, hombre y mujer no son iguales a la hora de ser padres. ¿Cómo fue, doctor? ¿Cuál es el rol de papá? O sea, eso de que yo soy papá y mamá y que yo soy mamá y papá. Eso es una necesidad social, pero es un concepto que no debemos motivar. O sea, si papá está... Claro, papá debe estar y mamá debe estar. Exacto. Porque se divorciaron papá y mamá. Papá tiene que estar. El objetivo de todo proceso de acompañamiento al divorcio de unos padres es que puedan permanecer en la vida del niño. Exacto. Ok, perfecto. Muy bien. De una manera Entonces, coherente. El rol de papá. Papá ama, y lo dijo Eric Fromm, lo habla en su libro, el amor de padre es condicionado. El amor de madre es incondicional. Okay. Mamá te ama aunque tú robes celular y motores, como pasó acá. Mamá te va y te visita a prisión. Mamá nunca te va a abandonar. Papá te borra. Porque el amor de padre es un amor condicionado a cómo tú representas mis valores. Entonces, la madre tiene un rol que es indispensable, que es enseñarle al niño a amar la vida. ¿Qué le da la madre al niño? Le da el primer alimento, le da el primer placer, le da el primer refugio. Muy bien. El calor del frío abrasador del mundo, ese mundo inhóspito. Yo vengo de un ambiente donde tenía todo lo que necesitaba, donde no pasaba hambre, no pasaba frío. Refiriéndose al vientre. Al útero, sí. Y entonces me arrojan en este mundo inhóspito, lleno de estresores y situaciones. Puya, reggaetón, perdón. O sea, de todo. Bien. De todo, ¿verdad? De todo. Exacto. Y mamá es la que me brinda esa primera protección, ese primer alimento. Entonces, madre brilla sobre todo en la infancia y en la primera parte de la adolescencia. Sí. Ambos son importantes en todas las etapas, sí, pero su mayor importancia, ya entonces a partir de adolescencia, papá cobra un poquito más de importancia porque es el que me saca al mundo. Mamá me tiene en su lecho. Sí. ¿Quién cría normalmente, doctor? ¿En qué sentido? ¿Quién cría? Porque de los dos, hay uno que tiene más influencia que otro. Entre el papá y la mamá. Tú buscas la cultura judía y la mamá, por ejemplo, es fundamental. Tú buscas, o sea, no quiero sesgar quizás su respuesta, pero de papá y mamá, ¿quién tiene un mayor peso en la crianza? Ambos tienen un peso ineludible. Okay. Ese es el punto. Okay. El punto es ese, independientemente de la etapa. Okay. Porque somos complementarios de principio a fin. Papá, aunque en las primeras etapas de vida quizá no tenga tantísimo contacto a nivel psicológico con el niño, pero sí lo tiene. Sí. Lo tiene directamente con el niño y lo tiene también con el niño a través de la mamá. Ok. Entonces hablaba de esos roles, doctor. El tema de los límites en la crianza. ¿Qué papel juega el límite en la crianza de nuestros hijos? Los límites son imprescindibles. El establecimiento de límites y rutinas es imprescindible. Tanto así que el primer año de vida del recién nacido es prácticamente establecer rutinas para la alimentación y el sueño. Exacto. Eso es prácticamente el primer año de vida. ¿En el primer año? En el primer año. ¿Y si eso pasa, doctor? Si se perdió eso. Hay periodos críticos y sensibles para la adquisición de ciertas cosas. Hay elementos y habilidades
que se pueden adquirir más adelante o se pueden estructurar. Hay otras que no tanto. Lo pregunto, doctor, porque yo soy profesor de la universidad y yo veo que hay una tendencia hoy en nuestros jóvenes, desde que entran a la parte premédica y luego en la carrera, al tema del sueño. O sea, pierden sueño. Es increíble lo que, incluso mi pronóstico en términos de salud mental, de demencia y todo eso en los próximos años, ojalá que no sea así, pero aquí hay gente con 18, 20, 24, 25 años que duermen 4 horas, que duermen 3 horas. Sí, sí, sí. Entonces, eso es parte quizás de esa higiene de sueño que no aprendieron en la casa. Todo lo que ocurre en los primeros 4 o 5 años de vida repercute en la vida entera. Nosotros quizás no podamos atribuir uno a uno directamente como que, bueno, ese ya adolescente tardío, ese universitario está teniendo este problema por X o Y situación, pero definitivamente impacta. Definitivamente. Doctor, hablábamos al principio de que hoy vamos a plantear los retos y las estrategias. Sí. En estos 2-3 minutos que nos quedan de programa, estrategias para esas familias en una sociedad tecnológica, en una sociedad en donde los valores se están haciendo de lado. ¿Qué hacer para yo criar adecuadamente a ese niño y a ese adolescente, tener un adulto que pueda ser un ciudadano de ejemplo y responsable en esta sociedad? La estrategia principal es instruirse. Instruirse a través de la lectura. En cuáles son las necesidades particulares las necesidades particulares de cada etapa de desarrollo para poder proveerle eso independientemente del medio en el que se encuentren, independientemente del nivel económico, independientemente de la inserción tecnológica, pues tratar de proveerle las mejores condiciones, porque una parentalidad no tiene que ser perfecta, tiene que ser lo suficientemente buena. Okay. Entonces, la principal idea que tenemos que desmitificar es: nosotros estamos extremadamente acostumbrados, hemos normalizado por el mismo mercantilismo y todos estos procesos a medir el funcionamiento del niño en base a qué tan adulto parece, a qué tan adultamente se comporta. Sí. Y eso es un absurdo absoluto. Porque tiene que ser niño, ¿no? El niño tiene que ser niño para poder ser adulto. El niño que no es niño, el adolescente que no es adolescente, no va a poder ser un adulto efectivo, insertado. Entonces, lo mejor que pueden hacer los padres para que no perder la razón en medio de tanta angustia, de tantas exigencias del medio, es por lo menos instruirse sobre: mi niño tiene tantos años, a esta edad, ¿qué debería estar haciendo? ¿Qué debería poder hacer que no está haciendo? ¿Cómo puedo ayudarlo a alcanzar eso? ¿Alguna referencia de ese material en que los padres que siguen a cátedra médica puedan consumir, que los ayude a educarse? Usted dice que tienen que instruirse, los padres tienen que aprender sobre esas necesidades de los hijos. ¿Alguna literatura? Precisamente por eso traigo a colación a la doctora que mencionaba anteriormente, la doctora María Velasco. También hay otros psiquiatras infantojuveniles que están tratando de crear literatura un poco menos científica y más orientada hacia los padres. La doctora publicó el año pasado un libro, se llama Criar con Salud Mental. Es una muy buena idea. Criar con salud mental. Una de muy la buena doctora idea. Velasco. María Velasco. María Velasco. Excelente. Bueno, nosotros en el día de hoy hemos tenido el lujo, la oportunidad de conversar con el doctor Edinson Rodríguez sobre la crianza en estos días, en el año 2024, en el siglo XXI, los retos y las estrategias. Nos hemos quedado básicamente con pinceladas, puesto que este tema es bastante amplio. De hecho, ni siquiera quisimos insistir mucho con las llamadas para que ustedes tuvieran la oportunidad de escuchar ampliamente lo que es necesario saber para tener una salud en materia de crianza que sea adecuada. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, señores, recordarle que el doctor Edinson Rodríguez lo encontramos en Centro Integral Lotus, y en el consultorio en Manuel Ennaco en el 809-851-1386 y en el 809-943-8726. Eso será todo por el día de hoy. Mañana tendremos otra entrega, y no le cambie. Ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía.